En el corazón nocturno de Lyon, el restaurante La Fleur era un faro de luz intensa que se derramaba sobre el antiguo empedrado de la calle. En su centro, como una reina en su corte, se erigía la figura que todos admiraban y temían a partes iguales, la chef Sofía La Fontaine. A sus 32 años, era una mujer espectacularmente bella, de un talento incuestionable y una arrogancia que actuaba como armadura. Nadie en su cocina se atrevía a contradecirla. Sin embargo, aquella noche, en la trastienda de su imperio culinario, una frase aparentemente insignificante nacería para cambiar el curso de su vida. No necesito un baño al estilo colombiano en mi restaurante. La frase cayó como una piedra en un lago en calma. La cocina, hasta entonces un hervidero de actividad febril, se sumió en un silencio denso, roto apenas por risas ahogadas y un murmullo de incredulidad. Frente a Sofía, impasible, se encontraba Santiago, un estudiante colombiano de gastronomía, callado y trabajador, que durante el último año se había encargado de las tareas más ingratas del local. Con una serenidad que desarmaba, simplemente dijo: «Algún día debería visitar Colombia, chef. Le aseguro que su opinión cambiaría». Ella soltó una carcajada seca, despectiva. ¿Cambiar de opinión por un simple baño? ¿Qué podía tener de revolucionario un inodoro? Así pensaba ella, hasta el día en que el destino, con su ironía característica, la guió hacia esa lejana tierra al otro lado del Atlántico. Meses después, en un hotel de lujo en el corazón de Bogotá, Sofía abrió la puerta de un cuarto de baño y contuvo el aliento. En aquel espacio silencioso y pulcro, no encontró solo cerámica y metal, sino una filosofía entera. No era un simple aparato, era una calidez que parecía susurrarle al cuerpo, una sensación de limpieza absoluta y, sobre todo, un concepto que lo envolvía todo, la hospitalidad, el cariño manifestado en el más mínimo detalle. En ese instante, algo dentro de su rígida estructura se resquebrajó. Esto es cultura, musitó. De regreso en Lyon, Sofía, haciendo oídos sordos a las burlas y a la incredulidad de su entorno, tomó una decisión inquebrantable: llevaría ese corazón líquido, esa alma de agua, a su propio restaurante. Pero su resolución desató una tormenta que jamás habría imaginado. La ciudad entera empezó a hablar, las críticas se arremolinaban a su alrededor como avispas furiosas y, finalmente, hasta los cimientos de la tradición culinaria francesa parecieron tambalearse. Aún así, Sofía no se detuvo. Creía firmemente en una única verdad que había descubierto a miles de kilómetros de distancia: pulir el corazón es la esencia de todo. La hospitalidad, ese cuidado invisible, era el arte supremo creado por el ser humano. Aunque el mundo se riera de ella, ella les devolvería la sonrisa, porque el susurro de aquella agua le había enseñado una lección imborrable: es la amabilidad que no se ve la que verdaderamente mueve a las personas. Lo que comenzó como una pequeña ola nacida del prejuicio, pronto se convertiría en una marea que envolvería a toda Francia, transformando a una mujer arrogante en un puente entre dos culturas. Esta es la historia de una revolución del corazón que comenzó en un simple cuarto de baño. Pero antes de que empiece nuestra historia, te invito a que te suscribas al canal y le des al botón de me gusta. Así, videos que se ajusten a tus intereses seguirán apareciendo automáticamente. Apóyanos con tu suscripción. Además, en la descripción del video hemos dejado enlaces a otros contenidos recomendados, así que no dudes en echarles un vistazo. La noche caía sobre Lyon, y en La Fleur, después de despedir al último comensal, las brasas de la cocina aún parpadeaban con el eco del fragor del servicio. El acero inoxidable de las mesas de trabajo, pulido hasta ser un espejo, reflejaba el brillo anaranjado de las luces piloto. El filo de los cuchillos, recién afilados, todavía conservaba el calor de un día de batalla culinaria. Y allí, en medio de todo, de pie como una estatua de mármol, estaba Sofía La Fontaine, la chef y propietaria, conocida por igual por su belleza glacial y su temperamento afilado. Su filipina blanca, impecable, parecía una armadura que albergaba una confianza inexpugnable. La abarqué con agua. Sofía se quedó perpleja por un instante, pero al segundo siguiente,
inclinó su copa de vino tinto y soltó una carcajada sonora, casi hiriente. Santiago, ¿estás hablando en serio? ¿A eso le llamas civilización en tu país? Al otro lado de la cocina, Santiago, que terminaba de fregar las últimas ollas con una meticulosidad casi religiosa, sonrió con calma. Llevaba un año en Francia, aprendiendo los secretos de la alta cocina desde el puesto más bajo, el de lavaplatos. Había estudiado francés en la universidad en Bogotá, y cada plato que limpiaba, cada olla que restregaba, era un paso más en su formación. En el gesto de pulir el reverso de un plato había una honestidad más elocuente que cualquier palabra. Sí, chef. ¿Es parte de nuestra hospitalidad? Se trata de avidez y de crear un ambiente. Limpieza total, delicadeza con la piel, incluso los asientos de los inodoros suelen tener calefacción. Asientos con calefacción. La cara de Sofía era un poema de incredulidad. ¿Qué clase de lujo innecesario es ese? Nosotros, los franceses, llevamos más de un siglo demostrando que el papel es suficiente. Es civilizado. ¿Por qué ustedes los colombianos necesitan depender tanto de la tecnología para algo tan básico? Santiago, sin decir nada, terminó de secar una pila de platos y los colocó en su estante. En sus manos había un orgullo silencioso, una dignidad que Sofía no alcanzaba a comprender. Cuando tenga la oportunidad de ir, lo entenderá. Le aseguro que su perspectiva cambiará, dijo él, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto. Un país que te lava el trasero. Vamos, no me hagas reír. Sofía dejó la copa sobre la encimera y se cruzó de brazos, divertida con lo que consideraba una anécdota exótica y absurda. En un rincón de la cocina, otro de los ayudantes soltó una risita contenida. Para ellos, la idea de un baño con agua era tan extraña como un ritual de una tribu perdida en la selva. El concepto de hospitalidad extendido a ese nivel de detalle les resultaba simplemente cómico. Poco después, Santiago terminó su trabajo. Se quitó la filipina manchada y la dobló con esmero. Chef Sofía, mañana será mi último día. Ha sido un año increíble. Le agradezco de corazón por la oportunidad. Ah, sí. Ya te vas, ¿no? Bueno, hiciste lo que pudiste. La respuesta de Sofía fue cortante, como siempre. Sin embargo, en su tono había una nota casi imperceptible de melancolía, algo que ni ella misma supo reconocer. Santiago se detuvo en la puerta de salida y se giró por un instante. Todo lo que aprendí sobre la cocina francesa aquí. Lo llevaré a Colombia y lo haré florecer. Tras decir aquello, desapareció en la noche leonesa. La cocina quedó en silencio, bañada únicamente por la fría luz de los pilotos. De repente, Sofía reparó en una pequeña bolsa de tela, rústica pero elegante, que descansaba en una esquina de su impoluta mesa de trabajo. Santiago debió de haberla dejado allí. Dentro, unos granos de café de un color oscuro y brillante desprendían un aroma profundo y embriagador. Sin molestarse en tocarla, se encogió de hombros con un gesto de suficiencia. «¡Qué gente tan extraña!», pensó. Pero en ese mismo instante, al salir del restaurante, una ráfaga de viento nocturno se coló por la puerta entreabierta e hizo que la bolsita se deslizara desde la mesa de acero hasta el suelo. Una gota de agua, residuo de la limpieza, cayó sobre la tela, humedeciéndola ligeramente y liberando con más intensidad el aroma del café. Era como una señal silenciosa, el presagio de una revolución líquida que estaba a punto de comenzar y de la que nadie, y mucho menos ella, tenía la menor idea. Al atardecer del día siguiente, el cielo de Lyon se teñía de colores que oscilaban entre el ámbar y el gris ceniza. En la cocina de la Fleur, Santiago estaba terminando sus últimos preparativos. Dentro de un bol de acero inoxidable reposaba un fan de veao aromático y de una de las ollas en el fuego se elevaba un vapor suave, como el aliento del tiempo que se disuelve. ¿Eso lo preparaste tú? La voz de Sofía a sus espaldas lo sobresaltó. Santiago se giró, con una expresión de nerviosismo en el rostro, y asintió. Sí, chef. Es un pequeño detalle para agradecerle, antes de volver a Colombia. Frente a él, sobre un plato inmaculado,
Había una versión del clásico paupiet de beao a la creme, pero el borde del plato estaba decorado con un trazo que Sofía nunca había visto. Sobre la salsa blanca, una delicada línea de salsa verde pálido dibujaba una curva sinuosa, como el cauce de un río. ¿Y qué significa este diseño tan peculiar? Es un río, chef. Simboliza el fluir. Pienso que tanto la cocina como el corazón de las personas fluyen y cambian, como el agua. Sofía soltó una risita nasal. Vaya, además de cocinero, poeta. Pero la cocina no es arte, Santiago. Es temperatura y sal. Nada más. Con eso se define todo. Santiago sonrió levemente ante aquellas palabras. En mi país pensamos que por encima de la ciencia está el corazón. Creemos que la cocina debe incluir la sonrisa de quien va a comer, la temperatura del aire, el ambiente. ¿Todo eso es parte de la hospitalidad? Sofía pareció ignorar sus palabras, pero por una fracción de segundo, sus párpados se cerraron. Hospitalidad. Era una palabra que resonaba de una forma extraña, una palabra que en francés no tenía exactamente el mismo peso, la misma calidez. El servicio nocturno terminó. Las luces de la cocina se fueron apagando una a una, como estrellas que se extinguen. Santiago limpió el último plato y dobló su filipina con el mismo cuidado de siempre. De verdad, muchas gracias por todo. Jamás olvidaré lo que he aprendido en Francia. Hizo una profunda reverencia y se dirigió hacia la salida. Santiago. Él se detuvo en seco y se giró. Sofía desvió un poco la mirada, un gesto inusual en ella, y dijo: Cuando vuelvas a tu país, envíame una foto de ese baño raro del que tanto hablas. Los ojos de Santiago se abrieron con sorpresa, y al instante, una amplia sonrisa iluminó su rostro. Claro que sí, chef. Pero espero que algún día pueda experimentarlo usted misma. La campanilla de la puerta tintineó suavemente y su figura desapareció. Un eco silencioso quedó flotando en la cocina vacía. En una esquina, sobre una repisa, estaba la bolsita de café que la había dejado el día anterior. Sofía, movida por un impulso que no comprendió, la cogió. El aroma era aún más intenso. Agua, susurró para sí misma mientras apagaba la última luz. Esa noche, el viento soplaba con fuerza y a través de las rendijas del viejo edificio se filtraba un leve sonido, casi como el murmullo de un arroyo. Sofía, incapaz de dormir, yacía en su cama recordando las palabras de Santiago: tanto la cocina como el corazón de las personas fluyen y cambian, como el agua. Aquella frase comenzó a crear pequeñas ondas en lo más profundo de su ser. Nadie, ni siquiera ella, podía imaginar que esas ondas se convertirían en una corriente poderosa, una que estaba a punto de arrastrar y transformar su vida por completo. En la pista del aeropuerto de El Dorado, el avión de Air France aterrizó con una suavidad casi irreal. Era la primera vez que Sofía Lafontaine pisaba suelo colombiano. ¿Quién me iba a decir que acabaría en este país?, pensó con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Durante el descenso sobre la sabana de Bogotá, la inmensidad de luces de la ciudad, perfectamente ordenadas en una cuadrícula titilante, la había dejado sin palabras. Parecía como si cada ventana se encendiera siguiendo una coreografía secreta y respetuosa. El vestíbulo de llegadas era un caos ordenado. Los letreros de información, de un blanco impoluto, estaban escritos con una tipografía clara y limpia. El personal del aeropuerto se movía con una eficiencia serena, sin gestos bruscos ni voces elevadas. Hay muchísima gente, pero nadie grita, murmuró Sofía para sí. En el aeropuerto Charles de Gaulle, a esa hora, el aire estaría cargado de gritos, quejas y suspiros de impaciencia. Pero aquí, el silencio parecía fluir como una forma de orden. Santiago la esperaba en la salida, con un aspecto algo más maduro y seguro de sí mismo. Bienvenida a Colombia, chef Sofía. Hola, Santiago. Vaya, has crecido, ¿eh? Bromeó ella, aunque sus ojos no dejaban de escanearlo todo a su alrededor, fascinada. Los empleados del aeropuerto hacían profundas reverencias a los viajeros, y vio como un joven funcionario le cedía el paso con una sonrisa a un anciano que empujaba un carrito de equipaje.
Santiago, ¿esto es algún tipo de actuación? ¿Están grabando una película? No, chef. Esto es lo normal. ¿Normal? La palabra normal le pareció la más extraña que había escuchado en mucho tiempo. Desde la ventanilla del coche, la ciudad de Bogotá se desplegaba como un organismo que respiraba en silencio. En cada semáforo, los peatones se detenían con una precisión milimétrica. No escuchó ni un solo claxon. Las aceras, sorprendentemente limpias, la hicieron fruncir el ceño. Es curioso. Es todo tan ordenado que casi parece inhumano. Para nosotros, ordenar es una forma de pensar en los demás, respondió Santiago con su calma habitual. Sus palabras se quedaron flotando en el aire, enganchándose en algún rincón de la mente de Sofía. Esa noche llegaron a un hotel de lujo en la zona rosa. La recepcionista le dedicó una reverencia profunda y le habló en un inglés perfecto, con una voz tranquila y una sonrisa discreta. Esto es más francés que la propia Francia, musitó Sofía. Santiago se rió. Es la primera vez que oigo eso. Al entrar en la habitación, el ventanal ofrecía una panorámica nocturna que parecía un cuadro de arte abstracto. Las luces de neón, los faros de los coches, todo fluía en una armonía visual que ya no había visto ni en las noches más hermosas de París. Mientras bebía un sorbo de agua mineral, recordó la conversación sobre el país que te lava el trasero. Se había reído de ello, pero ahora, una nueva curiosidad empezaba a brotar en su interior. Detrás de toda esa pulcritud y ese silencio tenía que haber una razón, una filosofía. Volver a Francia sin descubrirla sería, para una chef como ella, una derrota. Oye, Santiago, ¿cuál es esa experiencia colombiana que me tenías preparada para mañana? Mañana lo descubrirá, chef. Será una sorpresa. Estoy seguro de que cambiará su forma de pensar. Ah. No me digas que sigues con la historia del baño. Ella lo dijo en tono de broma, pero en su pecho, una pequeña ola de expectación comenzaba a agitarse. Bajo la ventana de su habitación, el río de luces de los coches fluía sin cesar por la carrera séptima. Mientras lo observaba, Sofía susurró sin darse cuenta, parece agua. Al día siguiente, esa misma agua estaría a punto de cambiar su vida para siempre. La mañana siguiente, Bogotá amaneció con una luz cristalina que hacía que la ciudad pareciera tallada en vidrio. Santiago, con un aire de nerviosismo contenido, esperaba a Sofía en el vestíbulo del hotel. Hoy vivirá una experiencia inolvidable, chef. Déjame adivinar, tu famosa experiencia colombiana tiene que ver con ese baño del que tanto hablas, ¿verdad? Dijo Sofía en tono jocoso, aunque sus ojos la delataban, llenos de una curiosidad que ya no podía ocultar. Se dirigieron a un restaurante de vanguardia situado en lo alto de uno de los rascacielos del centro de la ciudad. Un pasillo acristalado ofrecía una vista panorámica de Bogotá, con la cordillera oriental dibujando una silueta majestuosa en el horizonte. El aire acondicionado mantenía una temperatura constante y agradable, y hasta el ritmo de los pasos de la gente parecía estar orquestado por un director invisible. Aquí es, anunció Santiago. Pero antes de comer, quiero que experimente la verdadera hospitalidad colombiana. Sofía enarcó una ceja. No me digas que de verdad me has traído a un baño. Exactamente a eso. La puerta que le indicó Santiago se abrió a un espacio pequeño donde la madera clara y el mármol blanco convivían en perfecta armonía. El espejo estaba impoluto, sin una sola mancha. Un aroma sutil a orquídeas flotaba en el aire. En las paredes no había ni un solo cartel, ni publicidad, ni instrucciones. Solo silencio y una limpieza inmaculada. No hay nada superfluo, murmuró Sofía. Pero entonces, sus ojos se posaron en una serie de botones situados junto al inodoro y su ceño se frunció. No puede ser. ¿Es esto? Eso es. Por favor, tómese su tiempo. Santiago le informó que la esperaría fuera y cerró la puerta con delicadeza. En la quietud absoluta de la sala, Sofía se sentó. El asiento estaba tibio. Un pequeño jadeo de sorpresa se le escapó. ¿Qué es esto? La cerámica, que debería estar fría, transmitía un calor suave, casi como el de una mano humana.
Con una mezcla de curiosidad y recelo, la punta de su dedo rozó uno de los botones. Clic. Sin un solo ruido, un chorro de agua tibia surgió. En el instante en que la primera gota tocó su piel, un escalofrío recorrió su espalda. Pero al segundo siguiente, esa sensación se transformó de sorpresa en puro alivio. No era demasiado fuerte, ni demasiado frío. Era un flujo suave, delicado, casi como si el agua le estuviera hablando a su piel. En ese momento, la palabra limpieza se redefinió por completo en su mente, como si la estuviera aprendiendo en un nuevo idioma. Así que esto es la hospitalidad, susurró. Y en ese instante, algo dentro de ella, una barrera de cinismo y orgullo, se derrumbó con estrépito. No era arrogancia ni ostentación. Lo que ella en su país había despreciado como un lujo innecesario, aquí existía como una forma de cuidado, de cariño. Cuando salió del baño, un ligero rubor teñía sus mejillas. ¿Y bien?, preguntó Santiago. Ella dudó un momento y luego, en voz baja, confesó. Eso es una revolución. ¿Una revolución? Sí. Es como si toda la civilización se pusiera patas arriba. Santiago sonrió. El asiento cálido, el silencio, la limpieza absoluta. En Francia ponemos perfumes en los baños para enmascarar olores. Aquí, simplemente no hay necesidad de perfumar nada. Todo es consideración. Un cuidado que no se ve. Desde la ventana del restaurante, Bogotá se teñía de oro bajo el sol del atardecer. Los edificios reflejaban la luz como espejos gigantes, y hasta el cielo parecía más limpio. Sofía, observando el paisaje, suspiró. La belleza en Francia es algo que se muestra. Aquí, parece que la verdadera belleza es la que se esconde, la que se siente. Esa noche, de vuelta en el hotel, Sofía no pudo dormir. Sobre su mesilla de noche había un pequeño folleto con instrucciones para hacer figuras de papiroflexia, un detalle que Santiago le había dejado. Tras varios intentos fallidos, finalmente consiguió dar forma a una grulla de papel blanco. Un país silencioso y fuerte, como el agua, murmuró mientras colocaba la grulla en el alféizar de la ventana. El viento nocturno de Bogotá mecía las cortinas, haciendo que las alas de papel se movieran suavemente. Aquel temblor era como el preludio de la transformación que estaba a punto de comenzar. A la mañana siguiente, un velo de nubes delgadas cubría el cielo de Bogotá. Sofía, de pie junto a la ventana de su hotel, sostenía una taza de café humeante. La ciudad frente a ella se desperezaba como una orquesta perfectamente afinada, con una energía silenciosa. En los cruces, la gente esperaba en filas ordenadas, sin empujones ni prisas. Cuando el semáforo se ponía en verde, comenzaban a caminar al unísono. En este país, hasta tener prisa parece un acto de elegancia, pensó. El impacto de la experiencia del día anterior aún resonaba en su cuerpo. El tacto suave del agua, el flujo de aire silencioso y, sobre todo, esa sensación de serenidad. Quizás la limpieza no consistía en eliminar la suciedad, sino en ordenar el alma. Ese día, Santiago la llevó a un centro comercial de lujo en la zona norte de la ciudad. Ya que estamos, veamos las diferentes culturas del baño que existen aquí. Hablas de ello como si fuera una forma de arte. Es que lo es. En Colombia, cada baño público tiene su propia filosofía. Sofía, todavía escéptica, lo siguió y volvió a sorprenderse. Se encontró con un espacio donde hasta el aroma, el sonido y la luz estaban calculados. Un sensor de movimiento activaba un suave sonido de arroyo para enmascarar cualquier otro ruido, un gesto que parecía abrazar y disolver incluso el sentimiento de vergüenza. Desde el cubículo de al lado solo se oía el murmullo del agua. En Francia, este tipo de atención a los detalles invisibles es muy rara, comentó Sofía. Santiago sonrió. Eso es hospitalidad, chef. Hospitalidad. ¿Ya me hablaste de eso? Pero, ¿no es lo mismo que un buen servicio? No exactamente. Santiago negó con la cabeza. La hospitalidad consiste en anticiparse y eliminar la ansiedad o la incomodidad que el otro ni siquiera sabe que siente.
En resumen, es regalar tranquilidad. Regalar tranquilidad. La frase aterrizó suavemente en lo más profundo de su mente. De repente, en un rincón de la tienda, vio una pequeña exposición de artesanías locales. El aroma de la madera de Guayacán y la suavidad de las fibras de fique creaban una atmósfera cálida y acogedora. Sofía se agachó y acarició con la yema de los dedos la textura de una mochila guayú. En Francia tenemos una cultura que venera la tierra. Lo llamamos terroir. ¿Conoces el término? Santiago asintió. Por supuesto. El terroir es la filosofía de trasladar la personalidad de la tierra a la comida. Exacto. Pero vuestra hospitalidad no valora la tierra, sino el corazón de las personas. Mientras lo decía, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Sofía. Sabes, yo siempre pensé que en la cocina la protagonista era yo, la que crea. Pero me equivocaba. Se trata de crear para alguien. Que hasta un simple baño incorpore esa idea. Colombia es un país temible. Santiago se rió en voz baja. Que usted diga que es temible es el mayor cumplido que podría hacernos. Por la tarde se dirigieron al centro histórico de la Candelaria. Incluso en medio de las calles coloniales, encontraron baños públicos de última generación. Su diseño era discreto, pero estaban pensados para que cualquiera, sin importar su condición, pudiera usarlos con total seguridad y comodidad. ¿Y quién usa esto? Turistas, personas con discapacidad, familias con niños. Cualquiera. Cualquiera. Vaya, no discriminan. Sofía lo dijo con un tono de sincera admiración. En Francia, un diseño así sería rechazado por los altos costos. Aquí pensamos que es una forma de reducir el costo emocional. Ante esas palabras, Sofía se detuvo en seco. Reducir el costo emocional. ¿No debería ser ese también el objetivo de la cocina? Algo dentro de ella estaba, definitivamente, cambiando de forma. Al atardecer, sobre un puente que cruzaba el contaminado pero poético río Bogotá, el viento le acarició las mejillas. Santiago, en Francia tenemos un proverbio, el agua siempre fluye. En Colombia también tenemos uno parecido, agua que no has de beber, déjala correr. Ya veo. Es decir, que seguir fluyendo y cambiando es la verdadera esencia de la pureza, ¿no? Esa noche, de vuelta en el hotel, Sofía volvió a hacer una grulla de papel. Esta vez le salió un poco mejor, con las alas más grandes. Mientras observaba las dos figuras sobre la mesa, sonrió. Terror y hospitalidad. La tierra y el corazón. Al final, ambas son formas de amor, pensó. Tras la cortina, el viento nocturno de Bogotá fluía en silencio. Su sonido parecía acariciar con dulzura la nueva filosofía del agua que acababa de nacer en su corazón. El día antes de su regreso, una lluvia torrencial había limpiado el aire de Bogotá, y ahora el asfalto de la ciudad reflejaba 1000 luces diminutas. En el asiento trasero de un taxi camino al aeropuerto, Sofía miraba fijamente una caja que reposaba sobre sus rodillas. Era un bidé de última generación que acababa de comprar en una tienda de electrodomésticos. En una esquina del embalaje blanco, unas elegantes letras en español rezaban, Manual de instrucciones. Por alguna razón, esas palabras le parecieron extrañamente poéticas. El vendedor le había explicado su funcionamiento con una sonrisa paciente, pero la mayor parte del manual estaba en español. Requería una instalación eléctrica y una conexión de fontanería específicas. Por un momento, dudó. ¿De verdad voy a instalar esto en el baño de mi restaurante? Pero entonces, las palabras de Santiago volvieron a su mente, ahuyentando cualquier vacilación. En Colombia, regalar tranquilidad es la máxima expresión de hospitalidad. Esa noche, sentada en el escritorio del hotel, tomó la decisión. Se lo llevaría a Lyon. En su maleta, en lugar de especias exóticas o recuerdos, había una máquina, un conjunto de tubos metálicos y cables. Mientras lo observaba, sintió algo parecido a la intuición de un cocinero, esa premonición que se tiene justo antes de descubrir un nuevo sabor. Esto no es solo un inodoro. Es cultura.
A la mañana siguiente, el agente de aduanas del aeropuerto la miró con extrañeza al ver el contenido de su equipaje. Es filosofía colombiana, respondió Sofía con una sonrisa enigmática. Cuando aterrizó en el aeropuerto Charles de Gaulle, el aire era frío y húmedo. Reconoció su ciudad gris, pero algo en ella parecía diferente. Los carteles de «fuera de servicio» en los baños públicos de repente le parecieron reliquias de un tiempo pasado. En cuanto llegó a Lyon, fue directa al taller de su padre, Antoine. Era un lugar anclado en sus recuerdos de la infancia, con herramientas antiguas colgadas en las paredes y un olor a metal y aceite que lo impregnaba todo. Su padre, un hombre de pelo canoso y manos curtidas, estaba ajustando una tubería. «Vaya, Sofía. ¡Qué sorpresa! ¿Qué te trae por aquí?» «Papá, necesito que me ayudes con algo». «Sí». Ella abrió la maleta. Dentro estaba el bidé. Su padre abrió los ojos como platos. «¿Qué demonios es eso? ¿Una pieza de una nave espacial?» «No. Es un inodoro colombiano». Antoine soltó una carcajada. «Déjate de bromas. ¿Y para qué quieres esa cosa?» «Quiero instalarlo en el restaurante». «¿En el restaurante? ¿En tu restaurante? Los clientes se van a reír de ti». «Pues que se rían. Hablo en serio». Su padre se quedó en silencio, observando la mirada decidida de su hija. En sus ojos ya no estaba esa joven testaruda y altiva que conocía. En su lugar, había el brillo de alguien que ha encontrado algo valioso. «Está bien. Pero esto no es una instalación sencilla. Hay que modificar la instalación eléctrica y la de agua. Por favor. Sé que solo tú puedes hacerlo». Al día siguiente, su padre llegó a la Fleur con su caja de herramientas. En la cocina, el personal rodeaba la extraña máquina con una mezcla de curiosidad y desconcierto. «Madame, ¿de verdad va a instalar esto?» «Sí. Quiero ofrecer a nuestros clientes la experiencia más limpia del mundo». En el pequeño baño del restaurante, Antoine se arrodilló y desplegó sus herramientas. Ajustó las tuberías, taladró la pared y pasó los cables. «Vaya con la tubería de entrada. Estos ingenieros colombianos son unos poetas». «¿Qué quieres decir?» «La forma en que han dispuesto los tubos es preciosa. Es funcional, pero tiene una elegancia, una gracia en sus formas». Sofía sonrió. «Como en la cocina, ¿no?» Al atardecer, la instalación estaba terminada. Su padre se secó el sudor de la frente y pulsó el interruptor. «Ala, pruébalo». Se oyó un suave zumbido y el sonido del agua corriendo por las tuberías. «Funciona», exclamó Sofía, mirando el aparato como si tuviera vida propia. «Gracias, papá». «No hay quien pueda con tu pasión», dijo él con una sonrisa resignada, pero en sus ojos brillaba el orgullo. El personal del restaurante se acercó con cautela. «Madame, los clientes se van a quedar de piedra cuando vean esto». «Eso es lo que quiero. Sorprenderlos, pero para bien». Sofía escribió a mano una pequeña placa para colgar en la pared: «La hospitalidad de Colombia, aquí». A la mañana siguiente, el primer sonido de agua que fluyó tras la puerta de ese baño marcó el comienzo de una nueva historia para la Fleur. A la mañana siguiente, un cielo nublado cubría la ciudad de Lyon. En la cocina de la Fleur, el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el del café recién molido. Sin embargo, en el ambiente flotaba una tensión inusual. Era el día en que el baño colombiano entraría en funcionamiento. Sofía, tras terminar los preparativos para la apertura, se detuvo frente a la puerta del baño. El nuevo inodoro de porcelana blanca brillaba, y sobre él, la pequeña placa que había escrito a mano: «La hospitalidad de Colombia, aquí». Al ver que el trazo de la pluma temblaba ligeramente, respiró hondo. «Madame, ¿de verdad lo va a hacer?», le preguntó Chloé, una de las camareras, con el pelo negro recogido en un moño y una expresión de preocupación. «Sí. Quiero que nuestros clientes conozcan la experiencia más limpia del mundo». «Pero, ¿cree que los franceses aceptarán?» «Lavarse con agua».
Si no lo aceptan, también será una experiencia. La voz de Sofía era tranquila, pero firme como el acero. El servicio del mediodía comenzó y entraron los primeros clientes, una pareja de mediana edad. Pidieron el menú degustación y sonrieron mientras brindaban con vino. Todo parecía normal. Sofía estaba en la cocina, a punto de sentir un primer atisbo de alivio, cuando oyó un murmullo procedente del comedor. «Madame, hay agua en el baño», gritó Chloe al entrar corriendo en la cocina. Sofía sintió un vuelco en el corazón. ¿Se ha roto? No, no. Creo que el cliente se ha asustado. Unos minutos más tarde, el hombre que había sido el primer usuario del nuevo baño regresó a su mesa con la cara sonrojada. «Disculpe, madame. Ese baño. Es increíble. ¿Le ha resultado incómodo?» «No, al contrario. Es la sensación más agradable que he experimentado en mi vida». Sofía soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Sin embargo, en la mesa de al lado, otro cliente se quejaba con una sonrisa burlona. «Increíble. Una máquina colombiana invadiendo Francia, el país de la civilización». Por la tarde, uno de los empleados se asomó al baño y murmuró: «Madame, esto es realmente revolucionario. Pero algunos clientes dicen que es extraño». «Lo extraño siempre es el paso previo al primer elogio», respondió Sofía con una leve sonrisa. Sin embargo, esa noche, la resistencia se manifestó de forma inesperada. Uno de los clientes habituales del restaurante, un anciano llamado Bertrand, se le acercó con el ceño fruncido. «Madame, adoro su cocina. Pero lo del baño colombiano es ir demasiado lejos». «¿Por qué?» «Estamos perdiendo nuestro orgullo francés. El papel es suficiente. Depender de una máquina así». Sofía respondió con calma. «El orgullo no es algo que se desecha, sino algo que se pule. Si podemos estar más limpios y cómodos, ¿no cree que eso es una evolución?». Bertrand se quedó sin palabras y se limitó a inclinar la cabeza. Tras el cierre, Sofía se quedó de pie frente al baño. La luz del asiento seguía emitiendo un brillo cálido. En la pared se veían las huellas de los dedos de los clientes que lo habían tocado, y alguien había colocado una pequeña flor en un vaso. Había sido Chloe. «Madame, al principio me dio miedo, pero después de probarlo, me he quedado alucinada. Es cálido. Me hace sentir segura». Sofía sonrió. «Así es. Ese es el principio de la hospitalidad». Esa noche, cuando las luces de la cocina se apagaron, solo quedó en el restaurante el suave sonido del agua del baño. Era un sonido tan delicado como la lluvia sobre el empedrado. Mientras lo escuchaba, Sofía susurró para sus adentros: «El agua ha empezado a fluir». A la mañana siguiente, el rumor ya se había extendido por toda la ciudad. «Dicen que en la Fleur han puesto un baño colombiano. ¿Que te lava con agua? Imposible. Pero dicen que todo el que lo prueba sale con una sonrisa». Prejuicio y curiosidad, rechazo y fascinación, se mezclaban lentamente, cambiando el aire de la ciudad. Sofía aún no lo sabía, pero el sonido de esa agua estaba a punto de convertirse en una ola que envolvería todo Lyon. La mañana en Lyon amaneció gris y pesada. Frente a la Fleur, incluso antes de la hora de apertura, ya había una pequeña cola de gente esperando. «Aquí es, el restaurante del famoso baño colombiano», decía una mujer, entre risas contenidas. «Dicen que es limpio, cálido y que te sientes como en un palacio». Sus ojos, sin embargo, brillaban de curiosidad. Desde la cocina, Sofía observaba la escena y respiró hondo. Su restaurante estaba en silencio, pero la ciudad era un hervidero de rumores. La sección de cotilleos del periódico local decía: «La gran chef de Lyon se rinde ante un inodoro colombiano». «No me he rendido, he evolucionado», pensó Sofía mientras doblaba el periódico y comprobaba el fuego del horno. Pero ese mediodía, otra tormenta se avecinaba. Gaston Dupré, un legendario chef de más de 60 años conocido como el guardián de la cocina leonesa, entró en el restaurante. Su carácter estricto y su terquedad eran legendarios,
todos en el gremio le respetaban y temían. Sofía, ¿es cierto el rumor? Su voz grave hizo vibrar el aire. ¿A qué rumor se refiere, maestro? He oído que has traído un artilugio extraño de Colombia y obligas a tus clientes a usarlo. Es cierto. Es limpio y muy agradable. ¿Tonterías? Gastón golpeó el suelo con su bastón. Los franceses usamos papel y punto. Si empezamos a lavarnos el trasero con agua, nuestra cultura se habrá acabado. Sofía sonrió con serenidad. Lo que se acaba no es la cultura, sino el prejuicio. Criticar algo sin haberlo probado es como hablar del sabor de un plato sin haberlo comido. En ese momento, Chloe asomó la cabeza desde la cocina. Madame. El maestro Gastón. Disculpe, ¿necesita usar el baño? No. Ni hablar. Por favor, maestro, no se vaya sin probar nuestro nuevo baño. ¿Preferiría romper esa máquina en 1000 pedazos? A pesar de sus palabras, en el rostro de Gastón se dibujó una sombra de incertidumbre. Unos minutos después, cerró la puerta del baño tras de sí. Se hizo un silencio tenso. Todos contuvieron la respiración. Al cabo de un rato, se oyó un fino chorro de agua. 10 minutos más tarde, Gastón salió con la cara completamente roja. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué le ha parecido? Preguntó Sofía. Él hizo una pausa y luego preguntó. ¿Dónde se compra? La cocina estalló en una carcajada colectiva. Gastón, avergonzado, intentó recuperar la compostura. No tengo intención de destruir nuestra cultura. Pero he de admitir que es limpio y confortable. Eso es la hospitalidad, dijo Sofía con voz suave. Pensar en el otro, regalarle tranquilidad. Eso es lo que esa máquina representa. Gastón asintió en silencio y se marchó, apoyándose en su bastón. Cuando su figura desapareció, Chloe aplaudió en voz baja. Madame, ¿ha derrotado al guardián? No lo he derrotado. Solo he dejado que el agua fluyera. En la sonrisa de Sofía, por primera vez, había un orgullo suave y sereno. Unos días después, una periodista de una revista local llamada Claire, Louise, visitó la Fleur. Era una mujer de pelo castaño brillante y una libreta siempre en la mano. Madame Lafontaine, ¿por qué decidió instalar un baño colombiano? En una palabra, porque descubrí lo que es la limpieza del corazón. ¿La limpieza del corazón? El baño que vi en Colombia no era solo un aparato. Estaba diseñado para que el usuario se sintiera seguro y cuidado. Era la cultura de pensar en el otro hecho objeto. Louise probó el baño y se quedó sin palabras. Esto es como un spa. Limpio, silencioso, con un aroma delicado. Es la primera vez que un baño me emociona. La civilización no se demuestra en lo que se ve, sino en lo que no se ve. La semana siguiente, la revista salió a la venta. El titular decía, el baño silencioso que ha llegado a Lyon. La filosofía colombiana que está cambiando la hospitalidad. El día de la publicación, una larga cola se formó frente a la Fleur. La gente, atraída por el artículo, quería vivir la experiencia. Hubo incluso quien preguntó si podía usar solo el baño, sin comer. Sofía, entre risas, se negó amablemente. El baño es exclusivo para nuestros clientes. Pero, por favor, disfruten de una taza de café. La hospitalidad no está solo en el baño. Esa noche, Chloe le trajo el periódico. Madame, mire. El maestro Gastón ha hecho unas declaraciones. El artículo decía, al principio me opuse. Pero el desafío de Sofía ha hecho que la cocina francesa recuerde lo que es tener un corazón limpio. Sofía abrazó el periódico contra su pecho y sonrió. Un corazón limpio. Quizás esas eran las palabras que el agua había intentado susurrarle desde el principio. Esa noche, en el restaurante cerrado, volvió a resonar aquel sonido. Un suave murmullo de agua. Ya no era el ruido de una máquina. Era el sonido de una nueva cultura que empezaba a fluir en el corazón de Lyon.
La ola de interés se extendió más rápido de lo que nadie hubiera previsto. Apenas 3 días después de la publicación del artículo en la revista Claire, la Fleur estaba abarrotado día y noche. El teléfono no dejaba de sonar para hacer reservas. Frente al baño, a veces se formaba una pequeña cola, como si la gente esperara para ver una obra de arte en un museo. Madame, hoy también hay lista de espera para el baño. Es una noticia agridulce, respondió Sofía con una sonrisa irónica antes de volver a la cocina. Pero en medio del éxito, una nueva sombra se cernía sobre el restaurante. A la semana siguiente, recibió una notificación de una inspección de sanidad. Verificación de la seguridad e inspección higiénica del asiento de inodoro con lavado de agua caliente de fabricación colombiana. Sofía frunció el ceño al leerlo. Ya están aquí. Las normativas sanitarias francesas eran muy estrictas, especialmente con equipos extranjeros. Sabía que los inspectores no tendrían piedad. El día de la inspección, 2 hombres con trajes grises impecables llegaron a la Fleur. Uno de ellos, un hombre de bigote perfectamente recortado, dijo con un tono sarcástico. Madame Lafontaine, hemos oído que tiene una máquina colombiana. Nos han dicho que parece el baño de una nave espacial. Así es. Pero no hace falta ir al espacio para alcanzar la limpieza, respondió Sofía sin inmutarse. Los inspectores se pusieron guantes blancos y comenzaron a examinarlo todo, los grifos, la conexión eléctrica, la temperatura del asiento, la presión del agua. Chloe y el resto del personal observaban la escena con ansiedad. Tras un largo silencio, uno de los inspectores levantó la vista. Estoy sorprendido. Esto supera todos nuestros estándares. Chloe abrió los ojos como platos. La temperatura del agua es precisa, el sistema de esterilización es excelente y, sobre todo, la limpieza es impecable. Nunca he visto un baño tan limpio en toda Francia. El otro inspector sonrió con ironía. Solo hay un problema. ¿Un problema? Es tan cómodo que los clientes se quedan demasiado tiempo. Podría afectar a la rotación de las mesas. Una risa general se extendió por el restaurante. Los inspectores firmaron el informe y añadieron una nota, seguridad e higiene excelentes. Se recomienda como referencia para un nuevo estándar de consideración cultural. Esa noche, Sofía se sentó en una de las mesas de la cocina y releyó el informe. «Madame, esto es una victoria total», exclamó Chloe, feliz. «No. Esto es solo el principio. La higiene es la puerta de entrada, pero el objetivo es la limpieza del corazón». Fiel a sus palabras, su siguiente desafío fue la cocina. Si el baño era un símbolo de la hospitalidad colombiana, su comida también debía reflejarla. Pierre, a partir de hoy, vamos a crear un nuevo menú. Pierre, su segundo de cocina, la miró sorprendido. Pero, si estamos completos con las reservas. Cambiar el menú ahora es arriesgado. No cambiarlo es aún más arriesgado. Nuestros clientes ya no buscan solo sorpresa, quieren sentir el corazón. Unos días después, un nuevo aroma flotaba en la cocina. Algas kombu y mantequilla, miso y trufa, yuzu y brandy. Culturas diferentes se fusionaban al ritmo de los cuchillos. El concepto del dashi japonés es maravilloso, pensó Sofía, recordando las palabras que Santiago le había enseñado. No se trata del sabor en sí, sino de la resonancia que deja. Incorporó esa idea a sus platos, buscando un calor amable que permaneciera en el paladar mucho después de que el sabor se hubiera ido. El día que estrenó el nuevo menú, el plato principal era un magret de pato con una infusión de flores de sauco, una fusión de Francia y el trópico. El primero en probarlo fue el anciano Bertrand. ¡Qué sabor tan delicado! Es yuzu y miso. Le he añadido un toque de aroma colombiano. Es extraño. Me resulta familiar y nuevo a la vez. Veo que tu revolución no se limitaba al baño. Sofía sonrió. No. ¿Este es el sabor de la hospitalidad? Esa noche, todo el personal de la cocina contemplaba en silencio un plato. En él,
La tradición culinaria francesa y el espíritu colombiano se habían fundido en uno solo. Había limpieza en el sabor y en la filosofía. Todo había empezado en un baño, pero ahora envolvía todo la fleur. A la mañana siguiente, un nuevo titular apareció en el periódico, del restaurante que te lava el trasero al que te lava el alma. Sofía se rió al leerlo. Fuera, soplaba una suave brisa de primavera. Y esa brisa, sin duda, traía el aroma de una nueva era. A principios del verano, una suave brisa del Ródano acariciaba a Lyon, tiñendo la ciudad de un dorado crepuscular. Frente a la Fleur, se congregaba más gente que nunca, turistas extranjeros, chefs de todo el país y periodistas locales. Todos tenían un único objetivo: visitar el restaurante francés con alma colombiana. 6 meses después del incidente del baño, el local de Sofía había dejado de ser una simple atracción para convertirse en un lugar de peregrinación. En la cocina, Pierre murmuraba mientras preparaba una nueva salsa. «Madame, este aroma me tranquiliza». Sí. Es la combinación de ingredientes distintos, como el café y la mantequilla, para crear armonía. Eso es lo que somos ahora. Chloe guiaba a los clientes con una sonrisa. El baño está por aquí. Disfruten de esta pequeña sorpresa silenciosa. Ya no sonaba a broma. El baño se había convertido en el emblema de la Fleur. Los clientes solían reír y luego suspirar con asombro. Increíble. Todos los baños de Francia deberían ser así. Una tarde, Sofía, en un rincón tranquilo de la cocina, sacó una carta que había llegado de Colombia. El remitente era Santiago. Al abrir el sobre, leyó las palabras escritas con una caligrafía cuidada. Querida Sofía, ¿cómo estás? Me llena de alegría saber que la hospitalidad ha echado raíces en Francia. Para nosotros, los colombianos, la limpieza es un reflejo del estado del alma. Me emociona saber que has comprendido su significado y lo has fusionado con tu propia cultura. La próxima vez que visite Lyon, no dudes que iré a probar tu comida. ¿Y tu baño? Sofía sonrió. Probar el baño. Era una broma muy típica de Santiago, pero el respeto que transmitía era genuino. Ese fin de semana, reunió a todo su personal. Escucha a todos. A partir de hoy, quiero que este restaurante sea un puente entre culturas. ¿Un puente?, preguntó Chloe, ladeando la cabeza. Sí. Colombia y Francia. Somos diferentes, pero nos parecemos en el cuidado por los detalles, en el respeto por el otro, en el valor que le damos a la hospitalidad. Vamos a conectar esas dos almas a través de nuestra comida y nuestro espacio. Como símbolo de esa decisión, un nuevo elemento decorativo apareció en el restaurante, un pequeño biombo con un motivo de flores de cerezo, bajo el cual se colocó una fuente de agua que emitía un murmullo constante y sereno. El sonido del agua envolvía todo el local, calmando el espíritu de los comensales. Unas semanas más tarde, Santiago apareció de verdad en Lyon. Fue un reencuentro emotivo. Al ver a Sofía con su filipina blanca y su postura serena, él entrecerró los ojos. Chef Sofía, pareces una maestra cocinera de mi tierra. Es gracias a ti. Ahora me parece increíble recordar el día en que me reí de tu país. Los dos se pusieron a cocinar codo con codo. Sofía con los ingredientes franceses, Santiago con los condimentos colombianos. Las diferencias culturales son como las diferencias de sabor, ¿no crees?, dijo Santiago. ¿A qué te refieres? Al principio pueden parecer demasiado fuertes, pero si las mezclas con paciencia, crean una profundidad nueva y maravillosa. El plato que crearon juntos fue un magret de pato con salsa teriyaki de lulo y un toque de ají. Un aroma embriagador se extendió por el restaurante, seguido de un silencio reverencial. Los clientes, con cada bocado, cambiaban de expresión, hasta que finalmente estallaron en un aplauso. El maestro Gastón era uno de ellos. Sofía, lo has conseguido. Has aprendido de Colombia con el sabor y con el corazón. Al final del servicio, Sofía y Santiago se quedaron de pie frente al baño. La suave luz del asiento los iluminaba.
Aquí empezó todo, dijo ella. Sí. Un simple baño, pero también la puerta de entrada al corazón. Así es. La limpieza es, en realidad, el respeto por el otro. Y eso me lo enseñó Colombia. En la calle, una pequeña fuente brillaba bajo la luz de la luna. El agua fluía sin cesar, con un sonido cristalino que se unía al murmullo del baño de la Fleur, como si toda la ciudad de Lyon estuviera envuelta en una silenciosa hospitalidad. Meses después, Sofía fundó la Asociación Franco-Colombiana de la Hospitalidad y empezó a dar conferencias. En el escenario, decía, las culturas son diferentes, pero los corazones se entienden. El cariño es un lenguaje que no necesita traducción. Entre el público estaba Gastón. El viejo chef asentía en silencio mientras anotaba en su libreta, la limpieza es el principio de la cocina. El sabor del corazón es transparente como el agua. Y así, la historia llega a su fin. En la noche de Lyon resuena un suave murmullo de agua. Es el sonido de una nueva hospitalidad, nacida en una tierra lejana. El agua no tiene palabras, pero el cuidado que transmite su fluir cruza fronteras y lava los corazones. Sofía apaga las luces del restaurante y sonríe. No necesito un baño al estilo colombiano en mi restaurante. El eco de sus antiguas palabras se disuelve suavemente en su pecho, mientras el sonido del agua sigue resonando en silencio. Ya no es el sonido de la civilización. Es el sonido de un corazón que ha encontrado la pureza. ¿Qué te ha parecido este video? No dudes en dejarnos tus valiosas opiniones y comentarios. Y por supuesto, suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. Apóyanos con tu suscripción. Muchas gracias por vernos hasta el final.